Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en este momento. Continuamos con el curso de la filosofía del derecho de Hegel, párrafo por párrafo. En este momento me complace presentarles al doctor John Larry Rojas Castillo, quien nos ha estado apoyando activamente en este curso. Le agradezco mucho desde el fondo de mi corazón. Y también por retomar los párrafos pendientes que nos dejó el doctor Fernando Huesca. Esta parte ya la está retomando a la mitad y te agradezco muchísimo por el esfuerzo que has hecho con este curso. Bien, para los que no lo conocen, el doctor John Larry Rojas Castillo es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con la tesis El miedo a la muerte y la libertad de la autoconciencia en la fenomenología del espíritu de Hegel. La maestría en filosofía la realizó con grado de honores en magna cum laude de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con la tesis entre el egoísmo y la solidaridad, antagonismo y formación social en la filosofía del derecho de Hegel. Y el doctorado lo realizó en la Universidad de Granada, igual doctorado en filosofía, con la investigación, tragedia y acción en la filosofía del derecho de Hegel. Es miembro de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel y la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social. Actualmente es docente e investigador en torno a problemas ético-políticos a partir de la filosofía clásica alemana, en especial Hegel, la filosofía antigua y la filosofía práctica, filosofía política, ética y filosofía de la educación. Es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios y también es profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es profesor de filosofía en estos temas desde hace más de 30 años. Bien, como les mencionaba, el doctor John Larry Rojas nos va a presentar la última parte de el poder de la policía, que es ya casi la última parte de la sociedad civil. Y bien, sin más por el momento, le doy la palabra al doctor John Larry. Muy buenos días. Tengo el placer de volverlos a saludar desde Bogotá con el fin de que sigamos adelante con el estudio de los fundamentos de la filosofía del derecho de Hegel. En esta oportunidad y a lo largo de la serie de varios videos vamos a trabajar fundamentalmente la policía o la autoridad pública, una parte muy importante de la sociedad civil en los fundamentos de la filosofía del derecho. Específicamente estudiaremos de los parágrafos 236 al parágrafo 249, lugar específico en el cual el autor nos va a presentar conceptos muy importantes. Específicamente el autor nos mostrará su preocupación por el problema de la pobreza y la plebe como productos lamentables, como una forma de calamidad de la sociedad civil. Entonces es un momento muy importante de la obra y vamos a tratar de mostrar el interés del autor por pensar el problema de la pobreza, cómo el problema de la pobreza deviene de la necesaria estructura de la sociedad civil burguesa y cómo la institución de la autoridad pública o policía busca enfrentar esa situación. Entonces me parece un elemento sumamente importante, un momento fundamental de la sociedad civil. Entonces, para hacerlo, como siempre, vamos a servirnos de la lectura directa de la obra de Hegel usando fundamentalmente dos fuentes, o más bien dos traducciones. Una, la traducción con la cual yo he trabajado muchísimos años, los fundamentos de la filosofía del derecho, que es la edición de Karl Heinz Ilting, en la traducción y edición castellana de Carlos Díaz, que está en Libertarias Prod UFI, creo que es Barcelona, editado en Barcelona. Y la edición, a mí me gusta mucho la traducción, me parece más sencilla, más clara, de nuestra apreciada profesora María del Carmen Paredes Martín,
en Editorial Gredos, ella ya profesora jubilada de la Universidad de Salamanca. Igualmente, de manera muy pero muy importante, vamos a tener a la mano, como siempre, el texto de nuestro apreciadísimo y gran amigo Fernando Huesca, que es la famosa edición, traducción del manuscrito de la filosofía del derecho del semestre de invierno de 1819 a 1820, el famoso manuscrito de Johannes Rudolf Ringia, que es, digamos que, un texto que nos ayuda muchísimo a entender. Obviamente, el que esté interesado puede examinar en mi tesis de maestría en filosofía, que se llama Entre el egoísmo y la solidaridad, antagonismo y formación social en la filosofía del derecho de Hegel. Es mi tesis de maestría en la Pontificia Universidad Javeriana. Ustedes la encuentran en el repositorio de acceso libre de la universidad, en donde yo me permito hacer la presentación también de este aparte al interior de lectura de la sociedad civil hegeliana. Muy bien, dicho todo lo anterior como elementos introductorios y metodológicos, vamos a adentrarnos en el estudio entonces de los parágrafos del 236 al 249. Entonces, entremos en materia. El 236, el parágrafo 236, nos muestra cómo la policía no podemos simplemente entenderla como una institución superflua o superficial al interior de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque fundamentalmente debemos aproximarnos o acercarnos al sentido de la tutela pública o de la autoridad pública que en esencia busca desarrollar la policía. La autoridad pública de la policía, ¿por qué aparece? Aparece por la posibilidad de la injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque recordemos que la sociedad civil tiene como uno de sus elementos fundamentales, como uno de sus principios esenciales, el desarrollo de la libertad y del interés particular. Lo que se manifiesta en la sociedad civil moderna, en la sociedad burguesa moderna, como una dimensión egoísta en el mundo del trabajo, la producción, el intercambio. Entonces, eso ya lo hemos visto en toda la serie de parágrafos que hemos presentado a lo largo de toda la sección de la sociedad civil. Pero, precisamente, la potencia, la fuerza del egoísmo en la sociedad civil nos aboca a la posibilidad de una injusticia que va más allá de la tutela que nos pudiera ofrecer la administración de justicia, que es la parte inmediatamente anterior abordado en la obra. ¿Por qué? Porque el interés invoca aquella libertad particular frente a cualquier tipo de regulación superior. Y en ese sentido, ese interés egoísta propio de la sociedad civil se puede guiar ciegamente, ahondar en sí mismo y de esa manera solo pensar en la pura satisfacción de los intereses individuales. Hegel menciona en varios parágrafos que ya han sido tratados que esa exacerbación del egoísmo, esa dimensión burguesa de la sociedad moderna, lleva al individuo solo a su propio interés y por ello busca imponerse por encima de los demás. Ello nos lleva entonces a una forma de enfrentamiento de unos con otros, de alguna manera, como el autor nos menciona en alguno de sus comentarios, que es como una forma de conservar o de recordar en este momento el famoso sistema de enfrentamiento de todos contra todos que aparecía de una manera muy clara en Hobbes, en el Leviatán, en el famoso capítulo 13 del Leviatán, en el famoso estado de naturaleza, en donde todos los individuos, todas las libertades compiten unas con otras y casi que se imponen y de una manera
brutal. Entonces, precisamente uno dirá, bueno, pero la administración de justicia que ya estudiamos supera esa situación, ese enfrentamiento. Pues sucede que no. ¿Por qué no? Porque uno puede cumplir la ley, asegurarse del cumplimiento de la administración de justicia y sin embargo implicar situaciones de injusticia. O sea, el sistema económico puede cumplir las normas del derecho, pero al mismo tiempo ser injusto. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ser injustos a pesar de la administración de justicia? Pues porque buscando el desarrollo de la libertad moral particular, los individuos, los miembros de la sociedad civil pueden verse limitados en la satisfacción de sus necesidades y en el derecho de su libertad particular. Es decir, la sociedad civil promueve la libertad de los individuos, pero al mismo tiempo en ese combate fuerte de egoísmos radical del mundo económico puede muchas veces llevar a los individuos a la pérdida de la capacidad para acceder a esa libertad. Y esa es la gran paradoja de la sociedad civil moderna, que promueve la libertad de los individuos, pero al mismo tiempo, desafortunadamente, en el combate del mundo de la producción y el intercambio, en esta sociedad tremendamente injusta, guiada solamente por el interés individual, desafortunadamente parece que los individuos no pueden realizar esa libertad. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a lo que llamará el autor en estos parágrafos el patrimonio de la sociedad civil. No pueden acceder a la cultura general de la sociedad civil. No pueden acceder a la riqueza general de la sociedad civil y por ello no pueden realizar su propia libertad particular. Ahí entonces es que aparece la autoridad pública o la policía, que implica instituciones basadas en las costumbres y en las tradiciones éticas que ponen freno al egoísmo y que por ello son necesarias en la medida en que no solamente se queda en un sistema de administración de justicia, sino que busca o implica un poder que controla, que limita el egoísmo, que rectifica los intereses y que por ello asegura que los derechos de todos los individuos de la sociedad civil puedan en ese sentido satisfacer sus propias necesidades. Por esa razón, entonces, mis queridos compañeros, en el numeral 236 se muestra la importancia de que esta autoridad pública vigile, controle, regule el mercado. ¿Por qué? Porque los grandes intereses capitalistas, los grandes intereses de la industria, de la sociedad civil, lo que busca es intervenir de alguna manera el mercado para tratar de acopiar riqueza, exacerbar su propio beneficio y en ese proceso llevarse por delante el interés individual de los sujetos, lo cual genera la pobreza, la plebe, es decir, la pérdida de condiciones materiales reales para que se pueda desarrollar la libertad particular de los individuos. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay una concepción ético-política que busca que el Estado, de alguna manera, intervenga el mercado, intervenga el sistema de producción e intercambio para que regule ese mercado y permita que los individuos puedan participar de el patrimonio de la sociedad como un todo, puedan desarrollar habilidades, lo que llamaríamos hoy en día competencias o destrezas para el trabajo, para el conocimiento, para el saber, y accedan a la satisfacción de sus necesidades. Esa condición o esa visión del Estado es una visión muy interesante. Es la famosa visión del estado de bienestar propio de la concepción alemana del siglo XIX. Una concepción de estado de bienestar, recordémoslo, o sea, Hegel no se la está inventando. Hegel está comprendiendo la noción del estado de bienestar como una concepción jurídico-política
que no solamente se quede en la afirmación del derecho de los individuos, sino que promueve efectivamente instituciones, es decir, estructuras sociales generadas o unidas a la concepción de la misma comunidad ética, que regulan, que protegen, que limitan, que controlan el egoísmo, para que de esa manera todos podamos participar de la riqueza y podamos tener acceso a ella. ¿Listo? Acceso a ella. Entonces, en ese sentido, se trata de un control superior. ¿Por qué hablamos de un control superior? Porque la institución de la autoridad pública o de la policía, como digo yo en clase a mis estudiantes acá en Bogotá, no se refiere simplemente a las personas que van con uniforme, de pronto con chaleco blindado o con los distintivos de la policiales, con armas y cosas así, sino que se refiere a todas las instituciones de control que hacen parte del mercado o de las relaciones propias de la sociedad civil y que regulan los intereses de la industria, evita los monopolios en la producción y que en ese sentido asegura que los individuos puedan o los miembros de la sociedad puedan participar plenamente de los bienes y ser reconocidos en sus derechos, en su propiedad y en la búsqueda de la propia satisfacción de sus fines particulares como individuos. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar no solamente de la policía como un grupo armado que protege los derechos de los individuos, sino de un derecho de policía que, como les decía ahorita, deviene de una concepción de estado de bienestar y que involucra, por ejemplo, acá en Colombia, en el país desde el cual yo me dirijo a ustedes, involucra lo que nosotros llamamos superintendencias, es decir, ciertas instituciones públicas que buscan el control, la vigilancia y el aseguramiento de ciertas condiciones generales que le permitan a las personas, a los individuos, no ser engañados en los procesos de producción, de intercambio o de acceso a bienes y servicios de uso común y de bienestar para todos. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos que nos va a mostrar acá Hegel de manera directa es la regulación del mercado. Es decir, la forma que implica un sistema de oferta de mercancías que deben determinar o poseer cierta calidad y que se ofrecen al público en general. Entonces, la autoridad pública, ¿qué vigila? Que no exista, por ejemplo, una oferta engañosa en los productos, que no exista una limitación al acceso de esos productos o un monopolio indebido del poder productivo, económico, industrial sobre los individuos. Esto tiene especial importancia sobre aquellos elementos o derechos que son especialmente centrales en el desarrollo de la libertad particular. Por ejemplo, Hegel nos va a mostrar el tema de la educación. En muchísimos países, sobre todo en Latinoamérica, existen instituciones privadas, educativas privadas, que cumplen con funciones educativas, pero la educación, por definición, para Hegel, es una práctica civilizatoria de orden espiritual, universal. El mismo Hegel, en el prólogo a la filosofía del derecho, menciona que el pensar es un pensar universal, es una comprensión universal, no solamente en el prólogo, sino en muchísimos apartes de su obra, en la fenomenología del espíritu, en la misma filosofía del derecho. Entonces, la educación, la tutela sobre los derechos que tienen los individuos para acceder a la educación, no solamente en el sentido teórico o científico del término, sino también en el sentido práctico del término, el acceso a ciertos tipos de capacidades o disposiciones o habilidades prácticas son elementos fundamentales para el autor. Ese principio, esa práctica educativa, así se ha ejercido por empresas universitarias privadas, es una función universal, una función pública. Y por ello, el derecho de policía controla el adecuado
ofrecimiento de los servicios educativos en los distintos ámbitos de la sociedad. ¿Sí ven? Entonces, la policía va más allá de un cuerpo armado que defiende los intereses de los ciudadanos en el ámbito práctico o en la sociedad urbana, por decirlo así, o en el mundo urbano. No va más allá de eso. Se refiere específicamente a una concepción ética, una concepción propia del mundo de la eticidad, una institución de la eticidad que regula, que controla y que previene la injusticia. ¿Para qué? Para que todos tengamos acceso a la riqueza y al patrimonio de la sociedad civil. Y en ese sentido, lo que busca y lo que me parece más importante de este parágrafo 236 es que nos caracteriza por qué la policía es una institución pública que busca asegurar el acceso concreto de todos los individuos a la riqueza, empezando obviamente por los bienes o servicios a los cuales accedemos en el mercado y que esos bienes realmente estén al servicio de la realización de la libertad particular. Y podamos nosotros en ese sentido tener acceso a esa riqueza en condiciones que nos permitan a todos realizar plenamente nuestros intereses en el marco de un sistema universal. Entonces, la policía o autoridad pública implica un ejercicio del poder, del control que se impone sobre el mercado para asegurar que ningún interés particular sea violentado a partir de grandes intereses o de grandes industrias o de grandes riquezas que desafortunadamente puedan imponerse sobre otras. Y desde ese punto de vista, entonces, es una institución del mundo ético que busca ir más allá de la administración de justicia para que atendamos al cuidado, al desarrollo y a la promoción del bienestar de los individuos y la realización de su libertad particular. Muy bien, entonces vamos a seguir desarrollando estas ideas a lo largo de estos parágrafos, lo cual será para mí, como siempre, un honor y un gusto.